delincuencia hace lo que quiere, porque es muy blanda la ley. Los portonazos van de todos los días, los asaltos a la gente en la calle, uno ya no camina tranquilo en ninguna parte, no se siente seguro ni en su casa. Sobre todo en las poblaciones, porque personal de carabineros no llega a las poblaciones. Podemos llenarnos de carabineros, pero si el Código Procesal Penal lo permite todo, porque es una... Que la puerta es giratoria, olvídate que se iba a terminar, mentira, está peor. Trato de andar como solo con lo súper necesario. Siempre voy atento, no dejo que nadie se me acerque. Salgo poco, y salgo como torrante para que nadie crea que ando con plata ni nada. Si me suena el teléfono aquí, no lo contesto ni en broma. Todo el mundo anda tenso. Una vez me robaron el bolso, me botaron al suelo. Hoy me cortaron el bolso, se me cayeron los lentes, se me quebraron, no, un desastre. A una compañera en básica, la asaltaron afuera del colegio, imagínate, una niña de menos de 10 años. Si a los niños, por ejemplo, le enseñaran o le dieran la educación, el cariño necesario y disminuyera la pobreza, también disminuiría la delincuencia. Nosotros estamos presos, nosotros nos enrejamos mientras ellos hacen de la suya. Vivimos enrejados, la puerta giratoria, no me siento seguro, no estoy segura. Niños, lamentablemente, que pierden la vida a manos de delincuentes, inseguridad en la zona sur del país, en fin, seguridad pública, un tremendo tema para discutir acá en el país que queremos. ¿Cuál es el país que queremos en esta materia, en temas constitucionales? Bueno, le voy a presentar a nuestras invitadas e invitados de esta noche porque con ellos vamos a conocer las propuestas que deberían estar en la Constitución para tener un país más seguro. Saludamos de inmediato a quienes nos acompañan en esta jornada en el país que queremos. Marcos Emilfort, Vamos por Chile, Distrito 26. Carolina Garrido, lista del Apruebo, Distrito 8. Felipe Arboe, también de la lista del Apruebo, Distrito 19. Juan Andrés Lagos, Apruebo Dignidad, Distrito 8. Andrea Ojeda, Vamos por Chile, Distrito 8. Tomás Recart, Independientes por Chile, con Chile, Distrito 11. Marcela Riquelme, Independiente, Distrito 15. Y Flavia Torrealba, Apruebo Dignidad, Distrito 4. Bueno, hay un montón de temas para conversar. ¿Qué es lo que tiene que estar puesto en la Constitución? ¿Qué es lo que no debería estar? ¿Cuál es el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo hacer para evitar que los niños sigan siendo asesinados en nuestro país? Bueno, esa es la invitación, a conversar, a discutir, a hablar sobre el país que queremos en materia de seguridad. Primero que nada, les doy las gracias, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por estar junto a nosotros. A usted en su casa, también muchas gracias por estar esta noche. Hablemos de seguridad y vamos a mostrar un par de cifras para contarles, para poner en contexto un poquito los temas que han marcado la agenda, lo que ha generado preocupación. Por ejemplo, el tema de las encerronas y portonazos. Lo revisamos de inmediato en cifras. ¿Qué está pasando con encerronas y portonazos en nuestro país? El año pasado se registraron 20.400 robos de vehículos. De estos, 5.000 fueron encerronas o portonazos, más o menos 25%. Esto equivale a 13,7 encerronas cada día en nuestro país. Cada día que pasa, casi 14 personas viven esto, que es bastante traumático y que en algunos casos incluso ha terminado con asesinatos de niños. A ver, primero que nada partimos de inmediato con este tema y voy a partir con las damas hoy día. Voy a partir con las damas y voy a partir contigo. Carolina, me gustaría saber, en tu opinión, en materia de seguridad, ¿qué es lo que debiera decir nuestra Constitución? ¿Cuál debiera ser el rol que debiera tener el Estado para garantizar la seguridad a los ciudadanos? Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo creo que hay muchos temas que podemos abordar en la Constitución relacionados primero con el concepto de seguridad, pero también con otros derechos que están relacionados. La gente, las personas tienen derecho a vivir en una ciudad segura y en una ciudad libre de violencia y por lo tanto eso implica replantearnos el concepto de seguridad, qué es lo que estamos entendiendo por seguridad, que nuestras policías entiendan que la seguridad no tiene que ver solo con el orden público, sino que pasar a un enfoque, cambiar de la seguridad nacional a un enfoque donde protejamos a las personas. Y yo también quiero poner un tema que tiene que ver también con la descentralización y cuál es el poder que tienen nuestros gobiernos municipales, por ejemplo, para hacerse cargo de este tema. Además que es un tema muy común hoy día en los municipios. Nuestros alcaldes y alcaldesas uno los ven en las campañas prometiendo seguridad y la verdad es que las atribuciones que tienen en esta materia es muy poca. Por lo tanto, es un tema que tenemos que tratar también. Por eso me gustaría, Marcos, dilucidar qué es lo que debiera estar en el nivel constitucional, porque aquí en materia de seguridad todo el mundo promete
Y la verdad es que no todos tienen atribuciones precisamente para decidir qué es lo que tiene que estar, por ejemplo, en la Constitución. ¿Lo tiene que hacer un alcalde? No. ¿Lo tendrá que hacer un diputado? Bueno, difícilmente, ¿no? Tiene que ver con qué vamos a poner en la Constitución y cuáles son las atribuciones. ¿Qué debería decir nuestra Constitución al respecto? Muy sencillo. La idea es tomarnos la seguridad pública en serio, de una vez por todas. ¿Y qué es lo que debería decir la Constitución? Primero, que no diga hoy día, o sea... Que no diga hoy día. Es un rol esencial, básico del Estado, el garantizarnos a todos los ciudadanos la seguridad pública, la seguridad ciudadana y la prevención delictual. Eso es un rol básico, esencial del pacto social. ¿Eso se está cumpliendo? Vemos que no. Vemos que no. Segundo, Perdón, disculpa, ¿no se está cumpliendo porque no está en la Constitución establecido o porque el punto de vista administrativo, porque hay que hacer una reforma en Carabineros? Porque hay múltiples problemas de gestión pública en el área. Múltiples problemas que dicen relación con una primera faceta que es la prevención delictual, una segunda faz que es la persecución delictual y una tercera faz o faceta o mundo que es la resocialización de aquellos que han pasado por el sistema de justicia. Pero quiero volver al primer punto. Tomarnos en serio la seguridad pública de la perspectiva que es un rol esencial del Estado. Y segundo, los ciudadanos no tenemos hoy día ninguna vía institucionalizada de exigibilidad al Estado de que cumpla ese rol. No la tenemos. No existe ninguna potestad hoy día que tengamos ninguno de nosotros de decirle al señor intendente, al señor gobernador, mire, o a Carabineros, mire, usted tiene que hacer la pega. Y eso produce entonces un distanciamiento desde la ciudadanía en relación con el cumplimiento de las funciones. Ya, pero lo que escribe Felipe Marco es como tierra de nadie. O sea, hoy día el ciudadano está abandonado y efectivamente uno diría, no es exigible, uno no le puede exigir al Estado, al poder público que garantice la seguridad. Porque evidentemente nadie, cuando uno dice vamos a acabar con la fiesta de la delincuencia o cosas por el estilo, nadie le ha ganado la delincuencia en términos generales en el mundo. O sea, siempre existe delincuencia, fenómenos delictuales siempre hay, la delincuencia evoluciona. Pero de ahí a decir que no es exigible prácticamente nada, que como que es tierra de nadie. No, yo lo dije eso. La invitación. Prácticamente, digo. No es exigible. Aclara el punto entonces. Una vía institucionalizada. Para reclamar. Digamos, legalizada, para que lo entienda la gente, institucionalizada de exigibilidad de un ciudadano al Estado y que cumpla su rol de garantizar el orden público. Yo agradezco la invitación. Segundo, creo que en temas de seguridad hay mucho de populismo. Mucha gente promete hacer soluciones, dar soluciones y la verdad es que carece de atribuciones. La Constitución política, primero yo coincido con Carola, tiene un concepto de seguridad nacional, no de seguridad pública, de seguridad interior. Y eso es un primer problema. Lógica de la Guerra Fría un poco. No, que tiene que ver más bien con la época que fue redactada la Constitución. Segundo, ubica a Carabineros a la par de las Fuerzas Armadas, cuando son instituciones completamente distintas. Tercero, la creación del Ministerio Público. Aquí tenemos un tema. Hoy día no existe en la Constitución política un sistema de seguridad. Hay instituciones, está el Ministerio Público, está Carabineros, está el gobierno, pero no hay un sistema de seguridad que permita o que obligue a las instituciones a coordinarse. ¿Cuál va a ser el rol de los municipios? Los delitos no se cometen en Chile. Pero perdón, ¿eso debería estar en la Constitución? Sí, claro. ¿Y cómo debería estar en la Constitución? La Constitución debería garantizar, a mi juicio, dos elementos que son centrales. Uno, dentro del capítulo de Derecho y Garantías Fundamentales, el derecho a la seguridad, entendida con este concepto que no es la seguridad estrictamente persecución y control. Y en segundo lugar, que la Constitución estableciera un sistema de seguridad donde obliga la accountability del Ministerio Público, del gobierno, ojo, del Poder Judicial, manteniendo su autonomía, pero establecer un mecanismo para que al final del día no sea como hoy día que es el comprahuevo, no que cada uno se echa la culpa al otro. Marcela, y en este sentido hay una discusión que crece cada cierto tiempo y que algunos levantan que tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. ¿Debieran tener un rol para casos excepcionales en ciertas circunstancias o debiera eso dejarse al margen de lo que las Fuerzas Armadas hacen y solamente centrarnos en Carabineros y en la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público? Por supuesto, Iván, yo creo que hay que hacer partícipe, hay que utilizar lo que tenemos, los recursos que tenemos. La Constitución política tiene 5 artículos que se dedican a las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad. Solo 5 artículos, en que confunde las funciones de la Policía de Investigaciones con las funciones de Carabineros. Primera cosa, tenemos que definir en la Constitución las funciones de cada cual. Carabineros, policía preventiva y comunitaria, una policía que esté en contacto con los municipios, que esté en contacto con la comunidad. Y dejamos de hablar de seguridad pública y empezamos a hablar de seguridad ciudadana. Y una policía de investigaciones que se dedica a la investigación profesionalizada de los delitos tal como lo hace hoy en día. Creo que eso es esencial. Ahora, en cuanto a lo que tú dices de que concretamente estás llevándonos al tema de la militarización, probablemente, ¿cierto?, a la intervención de las Fuerzas Armadas. Mira, es un tema sumamente delicado y hay un tema de recursos. Pero si dependiera de ti, ¿sí o no?
Por ejemplo, no sé, uno de pronto pone como ejemplos países más desarrollados que nosotros, democracias más tradicionales que nosotros, y nosotros vemos en algunos países europeos, por ejemplo, que ciertos patrimonios culturales, ciertas ciudades tienen resguardo de Fuerzas Armadas y nos llama la atención. Pero hay que ser cuidadoso con Sí, el cuidado. yo Por eso creo- lo pregunto, porque es un tema extremadamente delicado. Porque no En funciona tu el opinión, exterior. Mi respuesta es no. Mi respuesta es no. No en ninguna Creo que- circunstancia. No, sí en circunstancias ¿En qué excepcionales. Como circunstancias? todos los estados de catástrofe y de excepción. por estado de excepción. Con estado de excepción. ¿Por qué? Porque podemos resguardar. ¿Sabes tú que para resguardar las vacunas se ha utilizado a los funcionarios de la Policía de Investigación a lo largo de todo Chile? ¿Tuviste la película Contagio? Sí, claro. Ya. ¿Quién La hemos resguardaba visto- las vacunas? la hemos visto varias veces, Dime, ¿no? que la ¿no? vimos en esta pandemia, ¿quién no la vio? ¿Quiénes resguardaban las vacunas? ¿Quiénes resguardaban los recintos de vacunación? ¿Sabes lo que significa detener o tener ocupado a un funcionario carabinero, a un funcionario? ¿Sabes cuántos funcionarios carabineros resguardaban la estatua del general Baquedano? ¿Sabes lo que eso Mira, es un Sergio. desperdicio de Flavia, funcionarios? sobre ese punto, la presencia de Fuerzas Armadas en temas de seguridad, ¿sí o no? No, Y si es no, nunca, o si es sí en alguna circunstancia. Por ningún motivo, nunca. Yo creo que estamos confundiendo la discusión. Aquí hay un tema que es muy... Todos los testimonios que vimos recién atendían a cuestiones no tan excepcionales como una pandemia, no tan excepcionales como una catástrofe. La gente nos está pidiendo respuesta para situaciones de su vida cotidiana, con que puedan salir a la calle con seguridad, con que puedan salir en auto y no les roben el auto. Es decir, la gente no está hablando de situaciones excepcionales donde naturalmente hay un estado de las cosas que permite organizar y tomar medidas excepcionales. Flavia, Lo que perdón, la pero eso gente tiene le que ver preocupa, disculpa, pero eso perdón. tiene que ver con nuestro ordenamiento constitucional, porque efectivamente ustedes están convocados, ustedes están postulando a redactar una nueva constitución. Y frente a hechos tan dolorosos como los que hemos visto, estas encerronas que incluso derivan con niños asesinados, uno dice, bueno, ¿hay algo de eso que pudiera evitarse o que pudiera tener un estado de cosas más normal para la gente y que debiera estar en la Constitución? ¿O eso tiene que ver con la administración de las fuerzas de las fuerzas de orden? Porque francamente tampoco uno puede llegar y prometer algo que finalmente no va a garantizar la seguridad pública. Yo leo montones de constituciones que no tienen nada en relación al resguardo, digamos, o al derecho a la seguridad pública. Leo constituciones de países muy desarrollados que no tienen escrito ningún artículo o no se refieren particularmente al tema. Sin embargo, las instituciones funcionan y funcionan correctamente. Ya, pero Andrea, disculpa. Por ejemplo, déjame... Sí, muy breve, porque para que vaya la palabra Andrea. Termine la frase. Solo quiero decir que en países como el nuestro, donde nosotros estamos enfrentados, por ejemplo, a instituciones clasistas como Carabineros de Chile, con doble, ¿cómo se llama? Con doble escalafón, donde un oficial obliga a limpiarle los zapatos a un cabo. Esa cuestión a mí me parece que es más básico el problema que constitucional. Creo que hay que revisar las instituciones y su funcionamiento. Andrea, ¿qué pondrías tú en la Constitución en esta materia de seguridad pública? Porque es un tema extremadamente sensible para la gente, están muy atentos a lo que ustedes dicen, pero por ejemplo, claro, el tema de tener una escuela de carabineros, tú dices, con doble escalafón, ¿tiene algo que ver con la seguridad pública o tiene que ver con la administración de carabineros? Pero es que igual es el origen de la discriminación. Es el origen de la y discriminación. del maltrato, ¿te fijas? Andrea. Es una cultura de maltrato. Cultura de maltrato en carabineros, Andrea. Primero, Iván, gracias. Y a todos, gracias por esta oportunidad de poder conversar con todos ustedes. La seguridad hoy día está garantizada en forma más individual en la Constitución. Mi propuesta, digamos, es que esta seguridad pública hoy día esté más coordinada. Hoy día no existe coordinación entre las policías ni entre la fiscalía. Tenemos una fiscalía con mucho atraso, con falta de modernización. Mencionaron la encerrona, la verdad que me llegó bastante fuerte eso. Yo el 11 de diciembre fui víctima de una encerrona con agresión. Agradezco a Dios no haber estado con mi hijo en ese momento, pero fue muy duro y la verdad que yo como chilena no puedo vivir con miedo. Y es lo que he escuchado durante todo este tiempo en todas mis 8 comunas y así como ustedes también lo habrán escuchado en todos los distritos, la gente hoy día vive con miedo. Entonces, por lo tanto, yo propongo
escuchaba muy bien a Carola y estamos de acuerdo en aquello. Hoy día hay que empoderar a los gobiernos comunales, a las municipalidades. Son los que más conocen el terreno, son los que pueden estar más rápido y yo creo que administrativamente nuevos guardias de seguridad deben depender de ellos, pero técnicamente desde Carabineros. Juan Andrés, tu visión sobre esta materia. Espérate, lo que pasa es que aquí se ha dicho que no hay coordinación entre el Ministerio Público, el Poder Político, Carabineros, la PDI. Efectivamente, ¿cuál es tu opinión sobre lo que debiera estar en nuestra Constitución? ¿Qué debiera garantizarse como derecho para que esto sea exigible? Iván, mira, yo lo primero que creo es que Chile vive en un estado de indefensión. Los chilenos. Es el país. Esta es la situación real. Ahora, ¿cuáles son las causas de esa indefensión? Evidentemente que hay temas de desigualdad brutales que tienen que ver con esto, con marginalidades, con fragmentaciones terribles, que se han reconocido producto del estallido social, porque antes había sectores que decían que aquí todo estaba muy bien, no lo vieron venir. Pero yo te diría que para poder entregar un diagnóstico que a mí me parece que vamos a tener que debatir en profundidad en la nueva Constitución, yo te diría dos cosas más o menos importantes. Y te agrego un dato a lo primero que tú dijiste. En Chile, en los 2 últimos años subió en un 200%, de acuerdo a la Unidad de Análisis Financiero, que es una institución de Estado, en más de un 200%, las cuestiones que tienen que ver con eventuales lavados de dinero provenientes del narcotráfico y que están relacionados a casinos, a tarjetas y a bancos. Pero ahí la élite política y económica mira para el techo. ¿Por qué? No toca este tema. tema. ¿Por qué, Juan? Porque yo creo que aquí estamos viviendo una situación, repito, de indefensión, donde por un lado tú tienes una policía militarizada que tiene que terminarse. Por doctrina, por acción, es una policía militarizada que está observando y viendo, actuando sobre el pueblo como si fuera su enemigo interno. Lo que cuesta es terminar con esa policía militarizada. Me imagino que estás hablando de Carabineros. Sí, Carabineros. ¿Tú terminarías con la institución de Carabineros? Absolutamente. Necesitamos una policía a estándares de derechos humanos en el terreno investigativo y preventivo que efectivamente... Juan Andrés, para que la gente que te está escuchando en la casa, porque tú propones algo que no le he escuchado a ninguno de los otros candidatos, que es terminar con lo que tú describes como una policía militarizada, que es Carabineros. Exactamente. ¿Tú terminarías con la institución de Carabineros? ¿Y en su reemplazo qué? No, mientras se produce eso. No, si el proceso hay que hacerlo. O sea, yo no. Pero tú abolirías la institución de Carabineros. La caricatura no es que yo mañana. No, pero tú dices, yo terminaría con Carabineros. Sí. ¿Por qué? Porque ocurre que es una policía militarizada que como doctrina y como acción, en este momento, más bien es efecto de la indefensión del pueblo chileno que en la protección. Tomás Recalde. Espérate, pero es que déjame terminar en algo que para mí es muy importante, Iván. Porque la otra expresión de este fenómeno, el crimen organizado, está muy vinculado a lo que te mencionaba, al negocio del lavado de dinero y al narcotráfico. Aquí hay porcentajes muy altos que no se quieren reconocer. ¿Cuáles son las causas de la delincuencia armada en nuestro país? Y creo que cuando de verdad veamos esa situación y enfrentemos multifacéticamente lo que está ocurriendo, yo creo que la Constitución va a tener que analizar, por ejemplo, entre otras cosas, los resultados bastante malos de la reforma procesal penal. A ver. Tomás, Juan Andrés dice, terminar con Carabineros, dice, no se haga la caricatura, pero lo dice bastante claro. Terminar con la institución como Carabineros, además dice que hay delitos de carácter económico vinculados al narcotráfico y que la clase política mira para el lado. Y la clase económica también. Hace rato. Tomás Recalde tiene la palabra. Juan Andrés parte con un análisis que me parece interesante, que yo creo que no lo pusieron bien en los datos. A mí me gustaría saber cómo ha cambiado estos datos con la misma Constitución durante el año. O sea, tenemos una misma Constitución que tiene casi 40 años y cómo estos datos delictuales han cambiado. Porque es muy fácil echarle la culpa al empedrado, es muy fácil echarle la culpa a la Constitución. Y yo estoy con Juan Andrés en el sentido de qué ha pasado con el liderazgo, con, en el fondo, la urgencia, las ganas de realmente traer seguridad teniendo la misma Constitución. Esa es mi pregunta, ¿cómo ha cambiado? Y lo que sí podemos traer, y yo lo traigo no solamente en seguridad, sino que en educación, en salud, en medio ambiente, es lo que yo llamo bienes fundamentales de igual acceso para todos. No puede ser de que haya más carabineros por persona en una comuna que en otra. Ya, pero ahí disculpa, es donde... ahí de nuevo volvemos a lo que es la administración del Estado. Y mi pregunta tiene que ver con definiciones de carácter constitucional. El principio rector de igualdad de acceso para bienes, lo que yo llamo público, a mi juicio no es claro en la Constitución actual. Tomás, para que la gente lo tenga muy claro, ¿tú qué pondrías en la Constitución en materia de seguridad nacional? Y que sea exigible, porque ustedes van a escribir una Constitución donde se van a poner seguridad, se van a poner derechos
Y yo como ciudadano después voy a exigir el cumplimiento de esos derechos. Para complementar lo que ya se dijo, porque se dijeron muchas cosas acá, lo que no se ha dicho es lo que yo llamo la igualdad de acceso. Hoy día no puede ser de que tú por vivir en una comuna X tengas menos por Eso ejemplo, debería ser una definición por constitucional. Igualdad de acceso a la seguridad. Igualdad de acceso a la Que signifique, por ejemplo, independiente disculpe de la caricatura, que en La Pintana haya la misma cantidad de carabineros por habitante que en sin mencionar Vitacura. comuna. No, yo lo pongo para que la gente lo entienda. Porque independiente del ingreso por per cápita de la comuna, todos debiéramos tener igualdad de acceso. En algo real, Es súper igual importante. Sí, nombrar la déjeme comuna. aprovechar de saludar a nuestro bar constitucional, que no lo saludé al comienzo, nuestro querido profesor Tomás Jordán, quien está como todas las semanas con nosotros, acompañándonos. Tomás, ¿cómo está? Hola, Olivano, hola a todos y a todas, que sea un buen debate. Está muy interesante además. Te hago una pregunta, Tomás, porque efectivamente acá hay varias propuestas, desde eliminar carabineros, garantizar derechos, igualdad de acceso en materia de seguridad, en fin. En las constituciones que tú has estudiado, ¿está garantizado el acceso a la seguridad como un derecho? Y si está así garantizado, ¿de qué manera se hace y cómo es exigible? Sí, la regla general es que las constituciones tratan algunos elementos claves de seguridad. Me voy a explicar. Primero, el valor de la seguridad es muy propio de las constituciones. Dos, la distinción entre seguridad exterior y seguridad interior, es decir, quién resguarda la frontera y quién resguarda el orden público interior. Y ahí trata las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden, eso en general. También en quién recae la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas y también de Orden. Ahora bien, un derecho a la seguridad o un derecho de la igualdad de acceso es muy difícil de contemplar porque básicamente esto es un deber del Estado que tiene el monopolio legítimo de la fuerza y por lo tanto es muy difícil de cumplir la prestación estatal hacia esa seguridad. Más bien lo que hacen las constituciones es fijar esos criterios en quién radican y después derivar al legislador la regulación de la seguridad pública en particular. Hay constituciones, se me viene a la cabeza la venezolana, que tiene el derecho a la seguridad pública propiamente tal. Lo dejo ahí a menos que... No sé, ¿qué va a tus preguntas? Ahora, sí, Tomás, lo que pasa es que efectivamente, claro, podría estar, por ejemplo, garantizado el acceso a la seguridad y que efectivamente los ciudadanos tienen el derecho a exigir esa prestación de parte del Estado, pero ¿cómo eso va a ser exigible? Porque efectivamente los fenómenos de delincuencia van a seguir existiendo al margen de las reformas constitucionales que uno haga o no. Tienen que ver con procesos que son muy distintos de lo meramente legislativo o en este caso constitucional. Sí, porque en el fondo la figura, si funcionase así, hay una política nacional de seguridad, imaginemos, que no se está cumpliendo. Alguien tendría que reclamar ese incumplimiento, pero como está enmarcado dentro de una política pública, la pregunta es cómo se hace efectivo por parte del juez la exigencia a los poderes públicos, al Ejecutivo o al Legislativo, la exigibilidad de esa prestación propiamente tal. Distinto a los otros tipos de derechos que, por ejemplo, la salud, que tiene que acceder a algún medicamento y por lo tanto se provee, pero el bien seguridad propiamente tal es un entretejido de acciones por parte del Estado. Por eso es que se contempla más bien como un deber estatal de hacerse cargo de la seguridad a través de ciertas instituciones. Vamos a recurrir un ratito más a ti, Tomás, porque efectivamente aquí han aparecido sobre la mesa algunas propuestas y también quiero a ustedes plantear un tema que ha cobrado fuerza nuevamente a través incluso de candidatos o precandidatos y candidatas presidenciales. A propósito de delitos tan graves como los que hemos visto en las últimas semanas, donde niños han resultado asesinados en encerronas, en portonazos. Este fenómeno que fue un fin de semana donde murieron 2 niños en un día, donde veníamos además del crimen horrible en el sur de Tomás, donde luego una guagüita también es baleada en la quinta región y muere finalmente. Bueno, y hay quienes han propuesto la pena de muerte para delitos de esa gravedad, que resulten, por ejemplo, con niños asesinados. En Chile existe la pena de muerte. Oye, Iván, En Chile existe la pena de muerte para delitos militares en tiempos de guerra. Es que es un detalle no menor. Juan Andrés. Uno de los niños que murió, la investigación procesal hasta dónde va, sí, la bala no es. Fue percutada por un carabinero en un enfrentamiento en la calle. Entonces, espérate, y el muchacho en Panguipulli, por el procedimiento, termina asesinado. La pregunta Entonces, te digo, los procedimientos Juan Andrés, ya que tomaste la palabra, la completos. pregunta es, ¿tú propondrías o estarías de acuerdo con que hubiera pena de muerte para delitos de estas características? Mira, no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero yo el día que ocurrió esto pensé en mi nieto de 5 años. Y después empecé a pensar en las madres y en las familias, no solamente que fueron asesinados. ¿Saben qué pensé? En los adolescentes, que la mayoría son adolescentes que han sido asesinados por balas locas y que lamentablemente los medios hegemónicos dicen balas locas.
y no son balas locas. Son balas perdidas, aquí no hay balas locas. No hay balas locas. Felipe, ¿tú estarías de acuerdo Entonces, con reponer la pena de muerte? La pena de muerte está reservada en nuestra legislación para delitos militares en tiempos de guerra. Primero, yo creo que a mí lo que me preocupa es que se abra la temporada de populismo en esta materia, utilizando el dolor dramático de familiares que han perdido a niños, niñas, adolescentes o adultos producto de la delincuencia. Perdón, ¿quienes proponen esto están en una actitud populista? Sí, absolutamente. Aquí lo que ocurrió es lo siguiente. Se ha utilizado esto de una manera que me parece francamente inmoral. ¿Cuál es el punto? Primero, Populista e inmoral, agrego. Chile derogó la pena de muerte, salvo el caso de tiempos de guerra en casos militares. El artículo 5, inciso segundo de la Constitución actual establece como límite a la soberanía, es decir, al legislador y al gobierno, los tratados sobre derechos humanos ratificados por Chile que están vigentes. Y Chile ha ratificado tratados internacionales que impiden la reposición de la misma. En consecuencia, este es un debate, a mi juicio, artificial con fines electorales. Pacto de San José de Costa Rica. Y otros más también. Pero adicionalmente, aquí lo que corresponde es exigir que las instituciones encargadas de la seguridad hagan su trabajo, y por eso te plantea el Felipe, pena de muerte no. Pena de muerte no. Iván, Andrea Ojea, pena de muerte sí o no para delitos tan graves como estos. No, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero sí con el endurecimiento de las penas y que sean reales. Perdón, la verdad es ¿más duro eso que cadena perpetua efectiva? más duro que cadena perpetua efectiva, porque hoy día no está haciendo, porque yo hoy día no lo estoy viendo que sea efectivo, y la verdad que la gente no cree. Y si tú sabes, hoy día en las Express hay 17 proyectos de ley que tienen que ver con seguridad, que nuestros parlamentarios... endurecer las penas. Endurecer las penas. Más duro que la cadena perpetua efectiva es la pena de muerte. Menos duro que eso es la cadena perpetua. Pero lo que pasa es que hoy día no vemos que sea efectivo, y la verdad que la gente no lo cree. Marcos, ¿tú estás con la pena de muerte? ¿Proponerla? ¿Discutirlo? Pero déjame terminar un poquitito. Los 17 proyectos de ley que quedan ahí, que tienen que ver con seguridad, con el endurecimiento de penas, con ley de narcotráfico, con especialización de las policías, está durmiendo. También aquí necesitamos que los parlamentarios se pongan las pilas y hagan su pega. Sobre este tema, ¿es populismo, es inmoral proponerlo, discutirlo? Pero en un debate de estas características yo no puedo dejar pasar algunas cosas también. Respecto de lo que estábamos hablando hace un rato atrás, solamente decir que una de las propuestas que yo tengo como candidato a la Convención Constitucional es reconocerle derechos a las víctimas. Reconocerle derechos a las víctimas. No puede seguir sucediendo que las víctimas, cuando falla el Estado y finalmente son víctimas, no tengan ningún derecho, digamos, reconocido constitucionalmente, no son valoradas constitucionalmente. Yo quiero llevarlas de las manos a las víctimas de la Constitución, de tal manera que esté obligado el legislador luego a reconocerles derechos importantes a nivel procesal. Hoy día las víctimas están en una situación de indefensión y de abandono. Segundo, por todo el sistema de justicia penal, y podríamos hablar mucho más de eso. Segundo, no puedo dejar pasar tampoco lo que se ha sostenido aquí respecto a Carabineros. O sea, yo creo que tenemos que... Vengo escuchando hace bastante tiempo, ¿verdad?, que se trata a Carabineros con mucho sesgo, con mucha injusticia. Carabineros es una gran institución de la República. Es una gran institución de la República, Carabineros. Yo los conozco, trabajé con ellos más de 15 años como fiscal. Los hombres y mujeres que forman esa institución son hombres con un corazón de este vuelo, que son capaces de hacer cosas que ninguna otra persona haría por muy poco dinero, cuidándonos a todos nosotros. Yo le enseño a mis hijos que cuando tengamos un problema, al primero que tiene que ir es a un Marco, disculpa. Y tercero, déjeme terminar. Es que lo que pasa es que cuando tú dices, disculpa, lo que pasa es que en la valoración, Marco, perdón, en la valoración ciudadana, Carabineros ha caído de manera muy importante. Y eso no es producto, disculpa, y eso no es producto de nada. Han pasado situaciones. A dar mi opinión, por supuesto, voy a dar mi opinión. Y te quiero que te hagas cargo de eso, porque tú estás diciendo que Carabineros son muy valores, pero Carabineros lamentablemente, para todos los que valoramos la institución, ha caído en la aprobación ciudadana. Y hay muchos casos de violación a los derechos humanos. Hay errores que se han cometido en Carabineros, sin duda. Hay situaciones que son impresentables, por cierto. Yo no estoy partidario de lo que sucedió, digamos, con los temas financieros, ¿verdad?, con los delitos contra la propiedad, sin duda. Tampoco con situaciones de vulneración de derechos humanos. Por cierto que no, eso no es justificable por ninguna. Por cierto que hay situaciones que tienen que mejorarse, y por cierto también que Carabineros tiene que modernizarse. Pero de ahí a postular la desaparición de Carabineros, como postula Juan Andrés, como lo postulaba Andrés, ¿verdad? Yo me quería hacer simplemente cargo de eso. Es que lo que pasa, ¿hay que modernizar Carabineros? Sí. ¿Hay que destruir Carabineros? No. Y tercero, respecto a la pena de muerte, que me preguntaba, la pena de muerte técnicamente no está abolida en Chile, sino que fue derogada, indudablemente por el artículo 5, inciso 2 de la Constitución Política de la República. ¿Y no se puede reponer? O sea, podría discutirse, podría discutirse por el tema de la abolición. Ahora, yo no soy partidario de la pena de muerte. No, espera, Flavia. Pero déjame decirte por qué. Porque la pregunta no es si a mí, yo tengo como particular
yo siento también, cuando se muere un niño, en las características, como se murió Tomasito, como se han muerto, nos morimos todos. Yo lo primero que hice fue abrazar a mi hijo de 5 años. Si el punto aquí es, si vamos a legitimar que sea el Estado el que mata. Mira, a mí me preocupa toda esta cuestión que está pasando y que estamos discutiendo. Tiene una utilización política espantosa de parte de este gobierno de Sebastián Piñera, que no le ha temblado la mano para usar las instituciones todas como un escudo para defender su gobierno impopular. Carabineros de Chile constitucionalmente tiene que estar al servicio de nosotros, los ciudadanos, de nosotras. ¿Y no lo está? No lo está. ¿Y tú serías partidario con Juan Andrés de eliminar la institución? No, natural. Mira, qué difícil es hablar o retomar siquiera serenamente la conversación de la pena de muerte cuando tenemos el caso Catrillanca, cuando tenemos los casos de los montajes en Copiapó el otro día, las víctimas de la violencia y de la falta de acceso a la justicia hicieron una marcha y los tenían que proteger los cabros de la primera línea, porque Carabineros estaba infiltrado en esa marcha, tirando piedra y provocando un estallido de violencia. Está siendo utilizado además el tema de la seguridad pública, confundiendo a la gente que la seguridad pública tiene que ver con el estallido social y están mañosamente vinculando la violencia delictual con la violencia política que tiene otro origen. Entonces es muy difícil serenamente analizar este tema cuando hay una desproporción y una desprolijidad en la aplicación de normas y Carolina Garrido, en el análisis. Me gustaría que te pronunciaras sobre esto que tiene que ver con el rol de Carabineros, lo que se ha estado discutiendo aquí, pero también con esta eventualidad de reponer el tema de la pena de muerte para delitos graves, Sí. muy graves, que terminan, por ejemplo, con niños asesinados. Iván, mira, uno de los problemas que nosotros tenemos en Chile es que las decisiones relacionadas con seguridad muchas veces se toman sin evidencia y sin pensar en los efectos que tiene. Y la verdad es que la experiencia comparada, es decir, lo que pasa en nuestros países, nos demuestra que este populismo punitivo del que se hablaba, entre ellos que está la pena de muerte o sanción, 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 no tiene un efecto en la reducción de la delincuencia, porque es un fenómeno, o en el crimen o en los distintos tipos de violencia que hay. Por lo tanto, la gente cree, los que de manera populista o con miedo proponen este tipo de medidas creyendo de que de alguna forma va a ser un desincentivo para delinquir. ¿Y hay un y eso aprovechamiento no es político así. de ese dolor cuando se hacen esta propuesta luego de que ocurre un crimen como esto? ¿Perdona? ¿Hay un aprovechamiento político de quienes hacen estas propuestas precisamente cuando estamos escuchando, por ejemplo, a los papás de Ita, Yo creo que Tamara? Yo creo que hay dos cosas. Yo, por supuesto, que creo que hay aprovechamiento político y también puede haber desconocimiento. Yo no puedo estar en la cabeza de todas las personas. Yo creo que son las dos cosas. Lo importante saber es que en Chile las medidas de seguridad tienen que tomarse con evidencia, con conocimiento, y por eso también hay que profesionalizar la O sea, seguridad. tú no repondrías la pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Yo creo que hay que, No. sobre todo hay que fortalecer la prevención y, por supuesto, el rol de los municipios. Yo no estoy a favor de la pena de muerte, pero dado que el debate es constitucional y yo veo que estamos en la tele y todos sacan ejemplos, en el fondo estoy de acuerdo con Felipe, estamos un poquito vendiendo humo a veces, porque sacamos al presidente, sacamos a Carabineros, Sí, el problema del teniendo un debate un poquito más constructivo, aprovechando que Felipe está acá, yo creo que es un temazo. ¿Qué pasa en el Congreso? No le he hecho la culpa a Felipe para nada, pero ¿qué pasa en el Congreso que las leyes no pasan? Y te lo digo, es una genuina pregunta. ¿Qué pasa de que hay buenos proyectos, y no le estoy echando la culpa a Felipe, pero ¿qué pasa? ¿Hay algo en la Constitución que podemos mejorar para que el Congreso pueda operar de manera más eficiente? Sin duda, sin duda. Oye, sin duda. Iván, mira, perdona, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo, mira, pero no me dejaron hacer termina, la pregunta. Espérate un poco. Lo que pasa es que Nos vamos entonces y conversamos. claro, antes que se produzca una definición. Tú dices que acá hay elementos que no han pasado en el Congreso, pero yo te pregunto, el tema de la pena de muerte, porque es un tema que insistentemente sale, y lamentablemente hay familias que están pasando por momentos muy difíciles hoy día y que a lo mejor ven que esa puede ser una solución. Carolina decía, bueno, evidentemente no hay comparación que nos diga que poniendo pena de muerte, reponiendo la pena de muerte van a bajar los homicidios de esa naturaleza. ¿Tú estás o no estás en eso? No, yo ya respondí. Yo no Tú estoy dices que a no. favor de la pena de muerte. Tampoco discutirlo. Yo estoy en la prevención, en educación. Mis estudiantes hoy día no saben por qué van al colegio, se frustran. Ahí es donde hay que poner al fondo la... Pero mira, Marcela no dice los No recursos. Marcela. he opinado. Mira, respecto a ese tema, yo creo que hay que ser súper claro con la gente. Cada vez, señora, señor, que a usted le dicen
vamos a reponer la pena de muerte, es mentira, no se puede en nuestra legislación. ¿No se puede? No, porque estamos en un Estado de Derecho, Iván. Estamos en un Estado de Derecho y en ese Estado de Derecho nosotros tenemos que respetar los tratados internacionales que hemos aprobado. No podemos. ¿Qué hace este populismo del que hablaba Felipe? ¿Qué hace este populismo? Este populismo significa que ¿por qué tenemos leyes con nombre? Ley Zamudio, Ley Emilia, todas las leyes con nombre, porque nuestro Congreso es reactivo. Pasa algún desastre y sale con una ley. Y la única persona a la que no se le puede aplicar la ley es a Zamudio. La única persona a la que no se le puede aplicar la ley es a Emilia. Seguramente a Tomás. Y eso se llama populismo, porque estamos aprovechando el dolor de una familia para decir que vamos a poner una ley por eso. Iván, Tenemos VAR constitucional, pero antes Juan Andrés Lago. Juan Andrés Lago, muy bien, antes que vayamos con... yo no Tomás estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero claramente y por temas valóricos y de principio. Yo creo que desconocer la angustia que vive la mayoría del país respecto de la indefensión es tan irresponsable como empezar a debatir de manera como se debate a veces el tema de la pena de muerte. Es muy irresponsable. ¿Y quién aquí ha reconocido el dolor de esa familia? El correlato real que tenemos en este país en este momento, el correlato real, es que tú tienes un sistema de administración de justicia que no está haciendo justicia. Hay montajes para prisioneras y prisioneros políticos. La mayoría montajes en donde están involucrados Fiscalía, Ministerio Público y Carabineros. Los últimos asesinatos de jóvenes mapuches en los últimos años, todos montajes. Entonces hay un tema con la administración de justicia profundo. Pero por otro lado, vuelvo a insistir, hay un correlato entre los tremendos recursos que se le asignan a esta policía militarizada y que está contra el pueblo atacando, y por otro lado la delincuencia organizada, y vuelvo a reiterar, nadie tomó el tema, el lavado de dinero vinculado al narcotráfico, que es un... Mira, te doy un dato, el que te di, 250, pero te doy otro dato. Hace algunos años atrás con el diputado Hugo Gutiérrez nosotros conversamos con la policía, con la PDI, y ellos con mucha frustración nos dijeron, mire, nosotros hicimos una investigación de 6 meses, y descubrimos que había un núcleo de 4 personas vinculadas al narcotráfico de manera transnacional que tenían como tasa de ganancias mensual 600 millones de pesos. Ya, pero Juan Andrés, entonces ¿sabes lo que me dice? La operación de las policías, y acá ustedes están convocados a hacer propuestas de carácter constitucional. Es que yo estoy hablando de un diagnóstico. Correcto, el diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son los resultados para enfrentar ese diagnóstico? Hay algo que ustedes han dicho, y lo han dicho en más de una oportunidad, es que, bueno, evidentemente, dentro de nuestro sistema legislativo está el tema de la pena de muerte, pero muy reservado para ciertas materias. Crímenes de guerra, crímenes militares en tiempo de guerra. Hay quienes dicen que no se puede volver a poner dentro de nuestra legislación. Le preguntamos a nuestro VAR constitucional, Tomás Jordán, con nosotros. Tomás, recurrimos a ti nuevamente en este VAR constitucional. Primero que nada, ¿está abolida absolutamente la pena de muerte en Chile? Está derogada del Código Penal, pero se mantiene, como tú lo dices muy bien, para los tiempos de guerra. Por lo tanto, abolida completamente no está. Lo que pasa es que para esto rige también el Pacto de San José, que tiene 2 reglas. Una, que abolida no se puede volver a restablecer, pero que una vez que tú la tienes en algunos casos, no la puedes extender a otras hipótesis más allá o casos más allá de los que tienes. ¿Quiénes postulan que en una nueva constitución eventualmente debiera estar establecida esta pena máxima para delitos gravísimos? ¿Es posible o no es posible desde el punto de vista constitucional, teniendo en cuenta los compromisos que tiene nuestro país? Por ejemplo, haber ratificado el Pacto de San José. Por un lado, y dos, hay que recordar que los tratados internacionales son límite a la actuación de la convención propiamente tal. Es decir, cuando los electos o electas que están en el panel tengan que decidir sobre la pena de muerte, van a tener que tener a la vista los tratados, y dos, también incorporar una regla en la propia Constitución, si va a ser de la misma jerarquía o otra de la Constitución. Entonces va a haber una discusión muy compleja sobre si alguien quiere restablecer la pena de muerte, porque casi llevaría a incumplir el Tratado Internacional del Pacto de San José. Pero tú dices, Tomás, casi llevaría. O sea, llevaría porque en el fondo es límite para la convención, por un lado. Dos, lo que pasa es que el Poder Constituyente tiene que tomar una decisión sobre el valor que le va a otorgar a los tratados a partir del nuevo ordenamiento jurídico. Ya, y lo otro, acá se ha señalado, Tomás, y me gustaría saber si efectivamente es posible hacerlo o no. La policía militarizada, decía Juan Andrés recién, había quienes dicen que se está utilizando políticamente la policía para atacar al pueblo. ¿Puede ser abolida, puede ser eliminada de nuestro ordenamiento jurídico Carabineros de Chile? ¿Y en qué circunstancia tendría que hacerse aquello?
Lo que pasa es que el orden público interior, la seguridad pública interna, es un tema constitucional 100%, entonces es muy difícil abolir una institución que se tiene que encargar de ese asunto en la esfera interna del Estado. Distinto es que tú tengas, una vez que la Constitución consagra que, por ejemplo, va a haber una institución encargada del orden público interior, tú puedas modificarla por ley o crear una nueva ley de una fuerza policial. Eso es propio de la discusión posterior legislativa. Lo que en la Constitución tú no podrías eliminar la seguridad pública interior. Eso sería como, no tendría mayor como cabida en el espacio constitucional, ¿no? Bien, pues Tomás, seguimos atentos a lo que nos vayas diciendo a propósito del debate constitucional que se genera acá en el estudio. Y le pregunto a Felipe, para de inmediato, Juan Andrés, lo que pasa es dejarte plantear un par de temas. Ojo. Está diciendo Juan Andrés que aquí hay, de alguna manera, irresponsabiliza al Estado de esta situación de indefensión en la cual están hoy día los ciudadanos. Efectivamente, hay una responsabilidad de parte del Estado. Tú fuiste senador, estuviste en la administración pública del Estado. Fuiste secretario del Interior. Yo creo que efectivamente esto pasa primero por establecer responsabilidades claras en la Constitución de cuál es el rol de cada institución, primero. Segundo, insisto, crear un mecanismo, un sistema de seguridad que obligue a las instituciones que son autónomas con el Ministerio Público o un poder del Estado con el Poder Judicial o al gobierno o a los municipios a tener una interacción en función de resultados, que hoy día no hay. Es decir, modernizar el Estado, que cada uno haga su pega. Ojo con esto, usted puede seguir aumentando las penas, puede tener las penas del infierno, pero si no tiene capacidad... Andrés decía penas más duras que las que hay hoy día. Pero usted puede tener las penas del infierno, pero si no tiene capacidad de persecución penal eficiente, no va a tener a nadie, primero. Y segundo, ojo con esto, hay un tema legislativo que en su oportunidad vivió una discusión y fue bien polémica, que es, me va a entender al tiro, Marco, probablemente, que es la eliminación del sistema de regla de determinación de las penas de los jueces. Porque el Poder Legislativo le pone, por ejemplo, que la pena máxima, o el rango de la pena es de 5 años en un día a 10 años, y resulta que el juez, por la aplicación de un conjunto de variantes que están en el Código Procesal, puede bajar a 3 años. Las agravantes, las atenuantes. Puede ir bajando. Entonces, ojo con eso, porque de pronto uno puede terminar con una escala de pena en 30, 40 años, que es lo que se ha producido, que de repente uno mira el Código Penal y mira leyes especiales, y hay delitos contra la propiedad que tienen más sanción. Felipe, para aterrizar, tú lo que harías es eliminar la facultad que tienen los jueces, por ejemplo, en la Constitución, cuidado. Es que por eso, porque tú dices, lo pones en esta discusión, tú dices, bueno, a veces los jueces se quedan con el rango más bajo de la pena. Lo planteé porque eso lo hice en términos del debate legislativo. Aquí lo que yo creo que a nivel constitucional no vamos a regular el caso específico. Lo que hay que poner es primero el principio de eficiencia del Estado y obligar a la creación de un sistema de seguridad que obligue a la Policía de Carabineros, a la Policía de Investigaciones con sus roles específicos, al Ministerio Público, al Gobierno, y definir qué rol le vamos a atribuir a la institución más cercana al ciudadano, el municipio. ¿Va a tener el rol en prevención situacional, en prevención social? ¿Cuál es el rol de la educación? ¿Cómo hacemos el correlato entre prevención social, situacional, control, sanción y, ojo, rehabilitación, que es clave en este proceso? Marco, ¿y qué pasa con temas, por ejemplo, como la inseguridad en la Araucanía? Es un tremendo tema, donde se han registrado hechos de violencia tan graves que incluso incluyen la muerte de personas civiles, la muerte de comuneros mapuches, montajes de parte de carabineros, donde hay una sensación de inseguridad permanente, donde algunos postulan la militarización de la zona, mientras otros dicen, bueno, acá no se puede vivir en paz, ni los camineros, ni los colonos, ni los ciudadanos chilenos, ni los mapuches, ni nadie. ¿Qué pasa? ¿Cómo se aborda eso? Yo creo que el problema es extraordinariamente complejo, desde varias perspectivas. No solamente de la perspectiva de la represión o la investigación penal, ¿verdad?, donde claramente no ha habido resultados. O sea, las investigaciones que se han desarrollado respecto de los hechos de violencia en la Araucanía no han tenido resultados, y eso es un hecho. Y desde la perspectiva de la prevención, menos aún. Pero fíjate, esto se da en un contexto de deslegitimación o degradación de algo que es muy importante, que son las reglas de convivencia básica. Esto es del respeto a la ley. Fíjate que el respeto a la ley, el respeto a las normas de convivencia que nos damos todos, ha sufrido progresivamente un proceso de degradación que va asociado a una deslegitimación y falta de credibilidad de las instituciones a cargo de la seguridad pública. Guardianes de la ley no la cumplen, por ejemplo, etcétera. Los montajes de carabineros en la Araucanía. Y ha habido problemas serios como esas situaciones de huracán, ¿verdad? Y esos hechos que son gravísimos, que no debieron haber sucedido nunca y que deben ser drásticamente sancionados. Y eso genera todo un escenario de legitimación que nos enfrenta a un problema gravísimo. Ahora, déjame terminar, sí. Los problemas de la Araucanía no se van a resolver solamente con una mirada represiva. ¿Cómo se resuelve? Se tienen que resolver con una mirada política, institucional, con una mirada distinta.
hay muchas personas, algunas personas, perdón, que están postulando una mirada... ¿Reconociendo los pueblos originarios, por ejemplo? Es que es una realidad. ¿Restitución de tierra? O sea, los pueblos originarios son no son reconocidos en nuestra Constitución hoy día, pero no están reconocidos en nuestra Constitución. No lo están y deben estarlo. Deben estarlo, Flavia. A mí me parece que el problema más grave del Gualmapu, de toda la zona del Gualmapu, no solo de la región de la Araucanía, es que la gente que está destinada a cuidar las reglas las incumple. Por lo tanto, hay ahí una traición a la fe pública que es imposible. ¿Y cómo lo resolverías? Bueno, ahí hay una propuesta de Huenchumilla que a mí me parece que es muy razonable. Digamos, este Estado fallido no ha sido capaz de hacerse cargo del problema del Gualmapu y es necesario pedir ayuda. Nosotros somos parte de organismos internacionales, las Naciones Unidas son una gran herramienta a la que podemos convocar. ¿Tú pedirías ayuda a Naciones Unidas para resolver el tema de hay que hacer una mesa de discusión donde haya observadores o mediadores externos, porque no hemos sido capaces nosotros de hacerlo. Andrea Ojeda, ¿tú también validarías la presencia de observadores internacionales, Naciones Unidas en territorio, porque es un Estado fallido, como dice Flavia, porque aquí quienes tienen que garantizar la fe pública la están traicionando? A ver, yo primero siento que acá se ha atacado mucho al gobierno, que en definitiva tampoco nos ha dado garantía y por lo tanto tenemos esta inseguridad. Pero también siento que Carabineros necesita una reingeniería, no eliminarlo. Yo no estoy de acuerdo con eliminar a Carabineros. Yo creo que hay que darle armas, hay que darle herramientas. Armas y herramientas ha tenido. Técnicas. Mayor capacitación, necesitamos más carabineros en la calle, más que en forma administrativa. Yo creo que ahí estoy de acuerdo con Felipe, que hablaba de un Ministerio de Seguridad Pública. Y yo creo que nosotros como país debemos coordinarnos, debemos respetar a los pueblos originarios de todas maneras, pero debemos ser capaces de coordinarnos. Iván, yo te digo, en la línea de lo que señala Flavia, hay 2 informes de relatores internacionales de Naciones Unidas en distintos momentos. Los 2 condenan al Estado de Chile, no solo a alguna institución, por criminalizar y judicializar una causa de un pueblo originario. Y le recomiendan que reconozca en primer lugar esa causa. ¿Qué significaría eso en lo concreto? Devolución de tierras, reconocimiento del Estado plurinacional. Esos informes de relatores internacionales, los distintos gobiernos de este país, de los 90 en adelante, los han desconocido absolutamente. Pero se ha implementado una política de devolución de tierra. En algún momento se intentó, pero lamentablemente... No, en algún momento se ha intentado. No, escúchame. En algún momento se intentó, fue un año en concreto, cuando era ministro Rodrigo Peñaglillo y cuando era intendente Francisco Huenchumilla. Fernández, ¿y tú cómo lo resolverías desde el punto de vista constitucional? Un reconocimiento a los pueblos originarios de nuestro país, Chile como un país multicultural, la presencia de Naciones Unidas en el territorio del Gualmapu, como están diciendo. ¿Esas serían tus propuestas? Estado plurinacional, pero espérate, no es solo eso. Porque aquí lo que hay que establecer es el territorio de ese pueblo y supervivencia real. ¿Y qué hacemos, perdón, con el resto de los chilenos que vienen ahí? Carolina Garrido tiene la palabra. Carolina Garrido tiene la palabra. Yo me quiero sumar a que efectivamente el problema de la Araucanía es un problema político. Por lo tanto, esto tiene que resolverse con un problema político, como una forma, de una forma política. Yo estoy de acuerdo con que esto parte estableciendo que Chile no es una nación, son varias naciones, y por eso es tan importante que establezcamos el principio de la plurinacionalidad. Pero claramente la Constitución, yo estoy de acuerdo con que tenemos que establecer que Chile es un Estado plurinacional. Eso tampoco va a resolver del día a la mañana el problema de la Araucanía. Esto es un problema político y hay que ver cuáles son las formas en que resolvemos este problema político. ¿Y qué hace con el resto de los chilenos que viven en la zona? Porque efectivamente cuando hablamos de reconocimiento de los pueblos, cuando hablamos de reconocimiento de los pueblos originarios, naturalmente también tenemos que pensar en el resto de las personas que viven en la misma zona. Por eso estoy diciendo que esto es un problema que parte con la Constitución, pero que no se soluciona de un día para otro con un Estado plurinacional. ¿Es necesario? Sí. ¿Suficiente? Por supuesto que no. Y por eso tenemos que conversar cuáles son esas estrategias políticas para salir de un problema político que tenemos hoy en la región. El tema de la Araucanía ¿tiene que ver algo con falencias que hay en nuestra Constitución, con no reconocer los pueblos originarios, con el rol que tiene Carabineros, con cómo se ha militarizado? ¿Qué solución constitucional planteas tú para el territorio de la Araucanía? Es esencial reconocer en nuestra Constitución que somos un Estado plurinacional. Y no solo eso, es necesario establecer mecanismos de control en las policías. El defensor del pueblo. El proyecto del Ombudsman ha estado 3 veces en el Congreso y se ha desechado las 3 veces. El Ombudsman es aquel organismo que defiende a la comunidad, a la ciudadanía frente a los abusos de la administración. Esa figura está en todos los países del mundo, menos en el nuestro. Espera, un segundo. Otro tema muy importante respecto de esto es que no confundamos, ¿por qué asociamos delincuencia a la Araucanía? Hay 2 cosas distintas. Una son los reclamos legítimos
del pueblo mapuche. Y otra cosa de distinta... violencia muy grave en la Araucanía. Espera, pero son cosas distintas. No estamos hablando solamente de daños a la propiedad, estamos hablando de asesinato de personas. Y estamos hablando de narcotráfico también. Por supuesto. Y estamos hablando de narcotráfico. ¿Por qué se asocia la delincuencia en la zona? Porque hay hechos de delincuencia en la zona. Lo que pasa y graves. es que esa asociación es nefasta para el pueblo mapuche, porque estamos confundiendo las demandas legítimas que puede tener el pueblo mapuche con la causa o con yo estoy diciendo el que en la zona sí hay hechos de violencia y muy graves. Sí, por supuesto que las hay. ¿Y cómo lo resuelves tú desde el punto de vista constitucional, tu propuesta? Mi propuesta es que se cree un organismo dedicado al narcotráfico. Yo creo que el gran problema de fondo, que la causa del narcotráfico está utilizando la causa mapuche. En el fondo, detrás de la causa mapuche, hay una utilización tremenda del narcotráfico. Eso es lo que le está haciendo daño a todo el resto del país y tenemos que crear un organismo con inteligencia que sea capaz de abordar esa problemática. Tomás Recar, el tema de la Araucanía, ¿cómo lo abordarías? ¿Cómo lo plantearías tú en la Constitución? ¿Reconocimiento de los pueblos originarios? ¿Reconocimiento del Gualmapu? ¿Un estatuto especial para ellos? ¿Reconocer, por ejemplo, su sistema judicial? Yo quiero tomarme las palabras de Flavia cuando dijo que hay un Estado fallido para Araucanía. Yo creo que eso sucede en muchas cosas. O sea, eso sucede, no es un tema de Araucanía, es un tema de educación, es un tema de salud, es un tema de seguridad, es un tema de medio ambiente, es un tema de ciudad. Entonces, yo me imagino a la gente que está viendo este programa confundiéndose de todas las soluciones distintas y yo quiero traerlo a un mínimo, en el fondo, factor común, que es un Estado del siglo, llamo yo, XIX para problemas del siglo XXI. Y no es algo malo, es algo que obviamente Chile creció, Chile cambió, Chile tiene desafíos distintos. ¿Y tenemos un Estado fallido en todas las áreas? Un Estado fallido en el sentido que no cumple. Estado no fallido, cumple lo que como por definición, es cuando el Estado dice. no es capaz de proveer y garantizar los derechos y los servicios que tiene que hacerlo. Por eso hoy día, Iván, si uno lee la Constitución... ¿Pero tenemos un Estado fallido? Sí, hoy día sobre todo para el las Estado regiones. fallido cuando no cumple lo que tiene que hacer, que está escrito en la Constitución actual. Si uno ve el artículo 19, ve los derechos y deberes partiendo por educación, uno dice, esto no pasa. Esto no sucede, entonces... Solo funciona para las tres poco comunas más clara, ricas de es Santiago. poco profunda y es poco accionable. Ese es el común denominador que yo veo en todos los problemas. En el país que queremos, si ustedes fueran electos constituyentes, en materia de seguridad pública, esfuerzo de síntesis les pido. En 15 segundos, Felipe Arboe, ¿qué tendría que estar en nuestra Constitución en 15 segundos en materia de seguridad pública desde ahora ya? Un sistema de seguridad que garantice mayor eficiencia, que cada institución haga su trabajo como corresponde, con garantías de derechos fundamentales y un proceso descentralizador donde se establezcan facultades operativas prácticas a cada municipio y región. 14, Marcos Epilfor. Que todos los organismos públicos que están al cargo de la seguridad pública tengan necesariamente que comunicarse entre sí, actuar coordinadamente, porque si no, no vamos a resolver nunca el problema. Segundo, los derechos de las víctimas tienen que llevarse a la Constitución. Y tercero, tenemos que hacernos cargo de la rehabilitación y reinserción social, principalmente de los niños. 15 segundos para ti. ¿Qué debería estar en la Constitución en materia de seguridad pública? Yo creo que es necesario revisarlo todo, especialmente la institucionalidad completa. Estoy de acuerdo que las víctimas son las que tienen que tener derechos garantizados. Por lo tanto, me pone nerviosa. No se ponga nerviosa. Andrea Ojea, tiene que aprovechar su tiempo. Andrea Ojea. Yo propondría, de todas maneras, empoderamiento a los municipios, a los gobiernos locales, un defensor penal a las víctimas. También propondría una descentralización y una mejor coordinación entre las policías. Tomás. Hay 5 conceptos que yo quiero llevar para un mejor 5 en 15 Estado. segundos, rápido. Más responsabilidad accionable, estructura, incentivo, flexibilidad y no captura el poder. Esas 5 cosas sirven para seguridad, salud, educación y muchas otras cosas más. Seguridad democrática ciudadana. Sobre esa base, la bajada, una nueva administración de justicia que revise y modifique todo lo que haya que modificar, poder judicial, policial y todo. Tercero, fiscalías comunales. Y tercero, reponer una ley que viene de Frei Montalva, donde se empoderaba a la Junta de Vecinos Carolina para Carrillo. la participación ciudadana. El derecho a vivir en una ciudad segura, el derecho a vivir una vida libre de violencia, cambiar el concepto de seguridad de las policías, tener una policía democrática y, por supuesto, un proceso de descentralización que le dé más poder a los municipios, sobre todo de prevención del delito. Marcela, que debiera estar en tu función en 15 segundos. Separar las funciones de las policías, separar la función de carabineros como una policía preventiva y comunitaria con contacto directo con los municipios y hablamos de seguridad ciudadana. Una policía profesional, investigativa, reforzar las labores de la PDI y defensor del pueblo, defensor del pueblo, Y defensor del pueblo. Perfecto.
Queremos dar las gracias a nuestro querido bar constitucional, nuestro VAC Tomás Jordán, que ha estado con nosotros analizando el tema, diciéndonos lo complejo que sería, por ejemplo, reponer la pena de muerte. Tomás, una discusión interesante. Como siempre, te queremos dar las gracias por tu expertise y por estar atento a esta discusión. Muy amable. Gracias a ti y a los invitados e invitadas. Que esté muy bien. Buenas noches. Muy amable, Tomás. Gracias. Y también nosotros queremos recordarle que usted en nuestro portal 24horas.cl puede conocer a su candidato o candidata. Las propuestas es muy sencillo. O sea que ya tenemos más de 900 propuestas. Están en formato de video y en formato de texto. Usted los puede ver, los puede escuchar, los puede leer. Hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Esto es Un País que Queremos. Bien, pues ya estamos de regreso. Esto es El País que Queremos y hemos estado discutiendo con nuestros candidatos y candidatas constituyentes sus propuestas en materia de seguridad. Sorteamos en comerciales el orden en el cual nuestros invitados van a responder una pregunta. Felipe Arbude con nosotros sacó el número 1. Felipe, tienes que escoger una pregunta, la muestras a la cámara. La número 2, te la entregas porque ya no está disponible para el resto de los invitados. Y la número 2 dice lo siguiente: el tópico es el siguiente, versa sobre eutanasia. La pregunta dice así: pensando en la integridad física y psíquica de las personas, ¿la Constitución debería permitir el derecho de un enfermo terminal a pedir eutanasia? Felipe, tienes un minuto a partir de ahora, ya. Yo creo que es fundamental que la Constitución reconozca las diferentes creencias. No hay por qué imponer una visión determinada. Por muy legítimas que éstas sean, hay que dejar la libertad a que las personas puedan elegir. Y creo yo que el derecho a una muerte digna debe también estar garantizado en la Constitución política. Dicho lo anterior, quiero invitarte para que este 10 y 11 de abril puedas elegir bien a tu candidata o candidato constituyente. Yo voy de candidato constituyente por el distrito 19, las 21 comunas de la región de Ñuble, para aportar en el proceso de descentralización fundamental. Así como fuimos capaces de crear la región de Ñuble, quiero invitarte también hoy día a poder darle poder a las regiones para que nunca más Santiago siga siendo Chile. Tenemos que descentralizar, un Estado unitario descentralizado, una república democrática digital, con un Estado eficiente, al servicio de las personas y con derechos inclusivos garantizados, con independencia del lugar de nacimiento de las niñas y niños. Y te quedaron... Esa es mi invitación. Distrito 19, YB, número 18. ¿Cuándo lo pasan mejor? El 18. Ese es mi número, Distrito 19. Listo, ahí está. Todo el minuto completo. Felipe Arbude, muchas gracias. También le damos la bienvenida a Andrea Ojeda con nosotros. Andrea, ¿cómo estuvo el debate? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Claro, ahí es su diferencia. Esa es la pregunta que elige. Vamos a ver. 6. Número 6. Ahí está. Vamos a ver de qué trata la número 6. Dice lo siguiente. Sobre infancia, los niños, niñas y adolescentes deberían ser escuchados durante la redacción de la nueva Constitución. Interesante, ¿eh? ¿De qué manera? ¿Con qué efecto? Niños, niñas, adolescentes. ¿Los escuchamos? ¿Cómo? Tienes un minuto. Yo creo que los niños, niñas y adolescentes siempre deben estar presentes en todas las decisiones que vayamos a tomar en la Constitución. ¿De qué manera? A través de la escucha, a través de los colegios, a través de las distintas instituciones. Pero decirles además que este 11 de abril debemos elegir a las mejores personas que los vayan a representar en la próxima Constitución. Aquellas que sean capaces de dialogar como los hemos hecho ahora para poder llegar a acuerdos. Cuando no se hace eso, cuando se polariza, los únicos que pierden son los ciudadanos. Por eso, este 11 de abril, Andrea Ojeda, Distrito 8, no a la violencia, sí a los niños y más Chile, más justo, más integrado. Muchas gracias, Iván. Gracias a ti, Andrea. Y te quedan algunos segundos disponibles. Le damos la bienvenida a Marcela Riquelme. Marcela, ahí están las preguntas. Tienes que escoger una. La mostramos acá. La pregunta número 10. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver. Pregunta número 10. El tópico es el siguiente. ¿De qué tema? Registro de pedófilos. La Constitución debería establecer que el registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad sea perpetuo y no temporal como es ahora. Tema muy vinculado a lo que hablábamos de seguridad. Sí. Inquietud potente en la gente. Tienes un minuto para ti, te escuchamos. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que debiera establecerse mientras no tengamos un sistema penal que garantice la rehabilitación de los delincuentes, estamos poniendo en riesgo a toda una familia, a todos nuestros niños, mientras deba existir este registro de pedófilos. Tiene que existir de manera permanente. Aprovecho mi segundo, Distrito 15, desde San Francisco de Mostazal hasta Mayoa, desde Machalí hasta Coltauco. No tenemos espacio, tenía un segundo en la franja y tenemos este espacio, así que muy agradecida por los independientes. Soy absolutamente independiente. Usted por el voto, la última, 42, Marcela Riquelme Aliaga. Usted vote por mí porque vamos a garantizar sus derechos. La Constitución y todo no está escrito. Nosotros lo vamos a escribir. Bien, pues, Marcela, muchas gracias. Gracias.
Y le quedan unos segundos disponibles. Número 4. Se acerca acá. Flavia Torrealba. Vamos a ver qué pregunta elige. Qué difícil. Qué difícil. Dijo que se puso nerviosa. Ahora ya Sí, porque se me pone nerviosa. ¿Por qué se pone nerviosa? Con toda la tranquilidad del mundo. Porque Escoja uno no una pregunta. tiene experiencia en esto, yo soy del campo. ¿Ah, sí? Sí, pues Vamos a nací ver. en Petorca. ¿Qué es esto, la 9? Es la número 9. Pregunta número 9. Veamos de qué se trata. 9. ¿Qué tema tocó? Protección de los animales. Hay tanta gente que convive con un animal, ¿no? Que son casi parte de la familia. Los animales deberían dejar de ser un bien, desde el punto de vista legal ya son un bien incluso, ¿no? Como hoy lo describe la ley, y tener algún reconocimiento constitucional. Mira, los animalistas te escucharán. Me escucharán, nuestro partido. Un minuto para ti. La Federación Regionalista Verde Social tiene un compromiso con el tema de los animales. Nosotros tenemos un partido donde son muy fuertes los animalistas, así es que definitivamente sí. Yo quiero dedicar este minuto y quiero dedicar también este programa, mi participación, a las familias de Lian, Tania, Tiare, Robert Yáñez, Catalina Álvarez, Susi Montalbán, José Matías, Joan y Marina, que son todos víctimas de la violencia de género y de la violencia de origen en mi región de Atacama. Con el presidente nacional de nuestro partido, Jaime Mulet, se comprometió el general de Carabineros y el ministro del Interior de este gobierno. Estamos absolutamente abandonados. Hay terrenos completos que el narcotráfico ha estado controlando. No han llegado los retenes prometidos al Palomar, no han llegado a Caldera. Que fue el minuto, Flavia. Es un minuto. Espero que se respeten los compromisos y la palabra. Flavia, muchas gracias, muy amable. Tomás Recar acá. Tomás, tienes que coger una, pero antes hacemos una pequeña pausa. Estamos de regreso de inmediato. Espérenos, estamos conversando, estamos construyendo el país que queremos. Estamos de regreso de inmediato, espérenos. Bien, pues ya el número 5 para escoger la pregunta. Tomás, vas a tener un minuto para responder. La gente está atenta a lo que tú vas a decir sobre el tema. Pregunta número 3. Veamos de qué se trata. La guardamos porque ya no está para el resto de los invitados disponibles. ¿Cuál es el tema? Libertad de expresión. Ajá. Libertad de expresión. Tomás, ¿debería tener límites la libertad de expresión para evitar funas tan de moda, o incitaciones al odio, como ha ocurrido en casos de alta connotación social? Límites a la libertad de expresión para ver el tema de la funa. Tienes un minuto más, por favor. No debiera haber límite para la expresión, pero sí debieran haber consecuencias y severas, porque hoy día la funa y la mentira sin fundamento es básicamente algo de todos los días. Yo soy Tomás Ricard, candidato independiente por el Distrito 11, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Barrenechea, y quiero estar en el Constituyente porque llevo 16 años recorriendo Chile, viendo lo mejor y lo peor en las escuelas, que es el lugar donde el partido más importante de nuestro país se juega. Elíjanme porque llevo 12 años además liderando un equipo diverso, y para este único espacio que es construir nuestra Constitución se necesita gente que sabe trabajar en diversidad, que sabe trabajar fuera de la trinchera y sabe poner una mirada de futuro más que cualquier otra cosa. Necesitamos unirnos como país para poner y volver a tener un Chile para todos y todas. Muchas gracias. 1. Ahí está, el tiempo completo. Muchas gracias, Tomás. Marcos Evilford, por acá. Ya quedan menos preguntas disponibles. Para que no viene el tiempo. A ver, de la a ver, Fiscalía de la Constituyente. Veamos si resulta. Saca una pregunta. A ver, Marcos, la muestra acá. Número 8. Vamos a ver de qué se trata el número 8. Vamos a ver. Ajá, este es un tema muy vigente. Derecho de los migrantes. Actualmente la Constitución establece que un extranjero nacionalizado no puede ser presidente de Chile. ¿Cambiaría esta norma para que un inmigrante pudiera acceder a un cargo como este, la presidencia de la República? Marcos Evilford, tienes un minuto, te estamos escuchando. Interesante pregunta. A mí me parece que hoy día tenemos un fenómeno de migración bastante importante. Indudablemente debemos considerar este fenómeno y todas las implicancias que puede tener. Ahora, de la perspectiva del cargo que tú me estás señalando, yo ese cambio no lo haría hoy. Contestando esa pregunta, a mí me interesa ahora referirme y dirigirme a quienes están en el Distrito 26. Vengo llegando a Palena, estuve en Chiloé, en Puerto Montt. En Puerto Montt estamos trabajando fuertemente además con Rodrigo Wainwright para que pueda ser alcalde.
y en mi candidatura para constituyente. Yo soy independiente, papá, evangélico luterano, abogado, magíster en Derecho Constitucional, docente universitario, y mis propuestas son reforma a la justicia, derechos de las víctimas de la Constitución, descentralizar de una vez por todas a nuestra región. Las decisiones las vamos a tomar en Chiloé, Palena y en Puerto Montt. Derechos sociales en serio y un Estado que funcione, con ciudadanos que le vamos a poder exigir que haga la pega. 2, 1. Perfecto. Marco, muchas gracias. Juan Andrés Lago, viene para acá. Juan Andrés Lago, ya quedan menos preguntas disponibles, pero los temas son todos interesantes. Vamos a ver qué dice el azar. Juan Andrés, por favor. La que tú quieras. 7. ¿Le gusta el 7? Sí. Con más ganas porque está en el 7 en TV, ¿no? Está bien. Ya, perfecto, Juan Andrés. Veamos de qué se trata el número 7, marihuana. Muy bien. La nueva Constitución debería garantizar la libertad personal de consumir sustancias como la marihuana. Juan Andrés Lagos, 1 minuto. A partir de ahora, ya. Yo creo que es absolutamente democrático y necesario despenalizar el consumo de marihuana, en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay que hacer un ataque frontal en contra de lo que significa el negocio y el mercado de la marihuana, que hoy día está controlado por narcotraficantes que tienen un tremendo poder económico en este país, que no se ha tocado por la élite económica y política chilena. Y quisiera dar un mensaje en relación al proceso constituyente. Yo creo firmemente que fue el pueblo chileno, el estallido social, la revuelta popular, la que abrió la posibilidad de una nueva constitución. Son los verdaderos depositarios y propietarios de este proceso. Todo con ellos. Por lo tanto, es necesario que en este momento muchas y muchos que lucharon en esa fase y que son prisioneras y prisioneros políticos queden inmediatamente en libertad. Todo con el pueblo, nada sin él. Bien, pues Juan Andrés Lago, muchas gracias. Ocupó el minuto completo. Le damos la bienvenida a Carolina Garrido. Carolina Garrido viene para acá. La última. Bueno, pero eso. La última será los primeros. Así es, así dicen también. Vamos, ¿qué tema te toca? A ver, lo mostramos acá. Número 5. Sabía que me iba a tocar esto. ¿En serio? ¿Por qué? A ver, ¿que era un presentimiento? ¿Qué pasó? Es que me di vuelta y dije, me va a tocar el Banco Central. Banco Central, tal cual. El Banco Central hoy es autónomo. La nueva Constitución debería mantener esta autonomía. Juega un rol fundamental el Banco Central. ¿O permitir que el gobierno de turno pueda intervenir en sus políticas? Tenemos 1 minuto para ti, te escuchamos. Yo creo que hay que mantener la autonomía del Banco Central. Lo importante es que sea una institución técnica, independiente, pero eso no es excusa para que sea completamente, que se desligue de las autoridades electas democráticamente y por lo tanto implemente políticas neoliberales. Me parece que ahí tiene que haber una distinción importante. Y aprovecho entonces a hablarle a los vecinos y vecinas del Distrito 8, de las comunas de Maipú, Estación Central, Pudahuel, Cerrillos, Colina, Lampa, Itiltil y Quilicura, de que ojalá me puedan apoyar el próximo 10 y 11 de abril. La idea es que escribamos una nueva constitución entre todos y todos que redistribuya el poder, que consagre una democracia paritaria, participativa, descentralizada, ecológica, plurinacional y consagre un Estado de derechos, como por ejemplo un Estado libre de violencia, que nos consagre una ciudad segura, inclusiva, sostenible, el derecho al trabajo, a la remuneración, a la igualdad salarial. Y por cierto, que todos y todas escribamos juntos y juntas la nueva constitución para Chile. IB 20, Distrito 8. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen, muy amable. Bien, pues tenemos todavía mucho más acá. Esto es el país que queremos. Estamos hablando de seguridad pública, qué rol debería estar establecido en la Constitución, cuáles son las propuestas de nuestros candidatos. Hacemos una pausa. Estamos de regreso inmediato. Espérenos. Ya estamos de regreso. Este es el país que queremos, ¿eh? Y nos gusta mucho conversar con nuestros invitados, con nuestras invitadas. También dialogar con ustedes en la casa y es por eso que queremos invitarlo a que conozca el sitio de 24horas.cl, donde usted va a poder conocer qué está proponiendo su candidata, su candidato. Mire, ingresa a 24horas.cl, tenemos más de 900 ya propuestas, videos y textos para que usted vote informado, que es como corresponde. Le queremos dar las gracias a nuestros invitados por estar junto a nosotros. A usted en su casa, gracias por preferirnos. Nos encontramos la próxima semana. Esto es El País que Queremos.